Bienvenidos a su canal Breaking Chemistry. El día de hoy veremos los procesos termodinámicos, procesos isocóricos, procesos isobáricos, procesos isotérmicos y procesos adiabáticos. Disfrútenlo. Muy bien, vamos a ver los diferentes tipos de procesos termodinámicos. Muy bien, tenemos por ejemplo procesos isocóricos o a volumen constante, procesos isotérmicos o a temperatura constante, procesos isobáricos a presión constante y finalmente tenemos los procesos isoentrópicos o también conocidos como procesos adiabáticos. Estos son los procesos en los cuales no hay transferencia de calor, no hay ni entrada ni salidas de calor. Muy bien, comencemos por el proceso isocórico. Muy bien, proceso isocórico. Proceso isocórico o también conocido proceso a volumen constante. El volumen no va a cambiar. Y muy bien, si es volumen constante, veamos. ¿Qué ocurriría si aplicamos la primera ley de termodinámica? Nosotros sabemos que la primera ley de termodinámica se expresa de esta manera. Diferencial de la energía interna va a ser igual a una infinitesimal de la cantidad de calor más una infinitesimal de la cantidad de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué sabemos en un proceso isocórico? Sabemos que el trabajo, ¿sí? El diferencial de trabajo va a ser igual a menos la presión por el diferencial de volumen. Pero no puede haber incrementos en el volumen porque es un proceso a volumen constante. Eso quiere decir de que esta diferencial de volumen es cero. Y si es cero, lo que tenemos aquí es que la diferencial de energía interna va a ser igual a la cantidad infinitesimal de calor. Pero nosotros sabemos que esta cantidad infinitesimal de calor, ¿sí? Este cambio infinitesimal de calor, sabemos por termoquímica, que ya lo habíamos visto exactamente en el subcapítulo de calorimetría, que esto es igual al número de moles multiplicado por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el diferencial de la temperatura. Y si esto lo integramos, integrando, tenemos lo siguiente. La integral de esta cantidad infinitesimal de calor va a ser igual, aquí también a la integral, pero como estas son constantes, las constantes salen de la integral, ¿no? Vamos a integrar una temperatura T1 o T inicial a una temperatura T final del diferencial de la temperatura. Resolviendo esto, me va a quedar aquí, calor va a ser igual al número de moles multiplicado por la capacidad calorífica molar a volumen constante por la variación de temperatura. Ya está. Y tendríamos esta ecuación. ¿Qué les parece? Ok. ¿Y cómo es un proceso isocórico, ¿no? En un diagrama de presión versus volumen. Si yo tengo aquí un diagrama, aquí, diagrama, presión versus volumen. Aquí está la presión y aquí está el volumen. Obviamente un proceso isocórico, por ejemplo, estoy aquí a un volumen
volumen B, y me voy a mover del estado 1 al estado 2, ¿sí? Punto inicial y punto final. Entonces me muevo en una línea recta, vertical hacia arriba, ¿sí? Eso sería un proceso isocórico a volumen constante, ¿no? Estoy moviendo de 1 hacia 2. Por eso que no hay trabajo, ¿sí? En un proceso isocórico no hay trabajo. El trabajo es cero. Muy bien. Vamos al proceso número 2. El proceso 2 va a ser un proceso isotérmico. Proceso isotérmico. ¿Qué significa isotérmico? Iso significa igual, térmico, temperatura. Entonces va a ser un proceso cuando la temperatura es una constante. A ver, temperatura constante. ¿Cómo aplicamos aquí la primera ley de termodinámica? Obviamente ya sabemos que la primera ley de termodinámica nos habla sobre la conservación de la energía. Ok. Muy bien, veamos entonces, escribamos la primera ley de termodinámica, igual que en el caso anterior. Diferencia de la energía interna es igual a el diferencial del calor o la cantidad infinitesimal de calor más una cantidad infinitesimal de trabajo. Ok. ¿Y ahora qué podemos decir? A ver, si el proceso es isotérmico, no cambia la temperatura y nosotros sabemos que la energía interna para un gas ideal solo está en función de la temperatura. Si no cambia la temperatura, T mayúscula, pues no sería tiempo, ¿sí? Si no cambia la temperatura, entonces no cambia la energía interna, ¿sí? Eso quiere decir de que en este caso el diferencial de U tiende a 0. Es 0. Y si es 0, tendremos que el diferencial o la cantidad infinitesimal de calor es igual al negativo de la cantidad infinitesimal de trabajo. Pero nosotros sabemos que el trabajo que es igual, el trabajo es igual a menos la presión por el volumen. Menos y menos me va a dar más. Entonces aquí ponemos menos presión por el diferencial de volumen. Ahí está. Pero la presión a qué es igual. Del pavo ratón sabemos que la presión despejándola va a ser igual a ¿quién? A N RT, ¿sí? Dividido entre volumen. Aquí por el diferencial de volumen entre el volumen, ¿sí? Esto de aquí es la presión. Con un lapicero azul mejor. Del pavo ratón sabemos de que esto de aquí es la presión. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Esta es la ecuación diferencial, queremos la ecuación integrada. Integramos el diferencial del calor. Como el número de moles, la constante universal de los gases y la temperatura son constantes, salen de la integral y me queda solo el diferencial de volumen sobre volumen cuando voy de un volumen inicial a un volumen final. Entonces la integral de diferencial me da el calor, va a ser igual a n RT y la integral del diferencial de una variable entre la variable es igual al logaritmo neperiano, pero evaluado en estos volúmenes, volumen final sobre volumen inicial. Del volumen final sobre volumen inicial. Ahí está el calor isotérmico, ¿sí? Que es igual al trabajo, ¿no? Trabajo isotérmico, calor isotérmico. Ok.
Entonces ahora esto lo vamos a encerrar porque esta ecuación es muy importante más adelante. ¿Qué más nos falta? Nos faltan los procesos. ¿De qué tipo? Antes de pasar al proceso isobárico, veamos cómo es esto en un diagrama. Presión versus volumen. Aquí. Diagrama. Presión versus volumen. Hagamos nuestro conocido diagrama. Ok. Hacemos nuestro diagramita. Presión versus volumen. Y es un proceso isotérmico, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa una isoterma? Las isotermas, acuérdense que se representan como líneas asindóticas, ¿no? Es una isoterma, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que tenemos es una isoterma de este tipo, ¿no? Vamos a pintarlo ahora con lapicero. Algo bonito. Ahí está, ¿no? Una isoterma. ¿Sí? Ahora estoy yendo ¿de dónde a dónde? De un volumen 1 de un volumen 1 a un volumen 2. Volumen 1 a un volumen 2. ¿Estamos? O sea, de un estado 1 a un estado 2, ¿no? Y todo esto que está aquí, si toda esta área que voy a sombrear, sería igual al trabajo. ¿Estamos? Igual al trabajo. Ok. Siguiente proceso. Los procesos del tipo isobáricos. Vamos a poner aquí 3. Proceso isobárico, o también conocido como presión constante. La presión constante. Ok. Nuevamente aplicamos la primera ley de termodinámica. La diferencial de energía interna va a ser igual a una cantidad infinitesimal de calor más un incremento infinitesimal de trabajo. ¿Sí? Ok, veamos qué se puede hacer aquí. Bueno, sabemos la energía interna va a ser energía interna. El calor está dado por la fórmula, la vimos la clase pasada. ¿Sí? Calor a presión constante es igual a el número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante por un incremento diferencial de temperatura. Y el trabajo es menos la presión por el diferencial del volumen. Y básicamente esto sería la ecuación que tenemos. No se puede seguir trabajando. ¿Sí? Sería esto, ¿no? Poner la energía interna, el incremento de energía interna, en términos de el cambio de ¿quién? De la temperatura y el cambio de volumen. Pero la presión es constante. ¿Sí? Esto aquí es constante. Bien, encerramos esta formulita. ¿Y cómo sería un diagrama de presión versus volumen?
se llama presión versus volumen. Dibujamos nuevamente. Presión versus volumen. Y como es un proceso isobárico, quiere decir que la presión no va a cambiar. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una presión constante. P es constante. Y voy a pasar de, como el volumen varía, de un volumen 1 a un volumen 2. Entonces manifestamos esta línea de aquí. La presión es constante. Y nos movemos de un volumen 1 a un volumen 2. ¿Y qué es el área que está bajo esta línea horizontal, que es la presión? Esta área va a ser el trabajo. Definitivamente es el trabajo a presión constante. ¿De acuerdo? Y para que se remarque bien, podemos poner, ¿sí?, diferencial del trabajo es igual a menos la presión por diferencial del volumen. Integrando esto, como la presión es constante, sale integral menos presión, ¿sí?, integral del diferencial de volumen cuando voy de un volumen 1 a un volumen 2. Trabajo, por lo tanto, que va a ser igual. Trabajo va a ser igual a menos la presión. ¿Por quién? Por la variación del volumen. ¿Sí? O volumen final menos volumen inicial, ¿no? Aquí le puedo poner inicial y final, ¿sí? Lo mismo. Fíjense. Muy bien. Y ahora vamos con el último proceso, que sería el proceso del tipo, ¿se cuadra bien? Un proceso del tipo adiabático. El último proceso que vamos a ver. Cuatro. Proceso adiabático. Proceso adiabático. ¿Qué ocurre en un proceso adiabático? Son tan rápidos estos procesos que no hay pérdida de calor, o sea, ni entrada ni salida de calor. ¿De acuerdo? O sea, calor igual a 0. ¿Sí? No hay transferencia de calor. Eso es lo que tenemos que saber. Muy bien, si no hay pérdida de calor, ¿no?, ni ganancia de calor en un proceso adiabático, ¿cómo será la aplicación de la primera ley de la termodinámica? Colocaremos aquí diferencial de energía interna va a ser igual a ¿quién? Al diferencial del calor, o un incremento infinitesimal de calor, más un incremento infinitesimal de trabajo. Pero ¿qué hemos dicho? Que en estos procesos no hay pérdidas de calor, o sea, es 0. ¿Sí? No hay incremento de calor ni pérdida de calor. Y tenemos lo siguiente, que la diferencial o el cambio infinitesimal de la energía interna va a ser igual al
trabajo, pero el trabajo que es igual. El trabajo es igual a menos la presión por el diferencial del volumen. Y además, ¿qué sabemos? Pero sabemos que el diferencial de energía interna, o un cambio en la energía interna, ¿sí? Para cualquier proceso que implique un cambio en la temperatura, repito, sabemos que, vamos a poner aquí, sabemos que un cambio infinitesimal de la energía interna, ¿sí? De la energía interna para un cambio infinitesimal de temperatura es igual, o siempre va a ser igual, a esta expresión. Diferencial de U es igual a el número de moles por Cb, o la capacidad calorífica molar a volumen constante, por el diferencial de la temperatura. Y esto lo habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía interna es una función de estado. Sí, una función de estado, y esa función de estado solo depende de la temperatura. Entonces, para un incremento de la temperatura, un incremento infinitesimal de temperatura, va a haber un incremento infinitesimal de U. No importa cuál haya sido el camino, ¿no? Si el proceso fue, no sé, el proceso fue isocórico, fue un proceso isotérmico, ¿sí? Mientras que haya habido un mismo cambio en la temperatura, habrá un mismo cambio en la energía interna. Entonces, esta expresión la puedo igualar acá. Y diremos lo siguiente. Vamos a poner aquí ecuación número 1 y aquí ecuación número 2. Igualando 1 y 2 se obtiene lo siguiente. Número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el diferencial de la temperatura va a ser igual a menos la presión por el diferencial del volumen. Pero nosotros sabemos del pavo ratón o la ecuación universal de los gases que la presión aquí es igual. La presión va a ser igual a N, número de moles, por R, capacidad universal de los gases, por la temperatura sobre el volumen. Y aquí está multiplicado por el diferencial del volumen. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense, acá tengo la variable temperatura, aquí también. Entonces paso a dividir la temperatura al lado izquierdo y la capacidad calorífica molar al lado derecho. Y me va a quedar lo siguiente. Diferencial de la temperatura entre la temperatura va a ser igual a menos la constante universal de los gases sobre la capacidad calorífica molar a volumen constante por el diferencial de volumen sobre el volumen. Y ahora todo lo paso a sumar al lado izquierdo. Y tendré diferencial de la temperatura sobre temperatura más la constante universal de los gases sobre la capacidad calorífica molar a volumen constante multiplicado por la diferencial de volumen entre el volumen, y todo esto igual a 0. Muy bien. ¿Ahora qué? Ahora vamos a recordar de que R, que es la constante universal de los gases, también es igual a la diferencia entre la capacidad calorífica molar a presión constante menos la capacidad calorífica molar a volumen constante. Entonces recordamos, ¿sí?
recordando que capacidad calorífica molar a presión constante menos la capacidad calorífica molar a volumen constante es igual a R. Y además vamos a introducir una nueva constante, ¿sí? En la cual la letra gamma, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Gamma va a ser igual a Cp sobre Cv. Vamos a introducir eso de ahí, ¿sí? Entonces vamos aquí, vamos a este lado. Y bueno, reemplazando esto de aquí tendré diferencial de temperatura sobre la temperatura más R, pero ¿quién es R? R es Cp menos Cv y todo eso está sobre Cv. Y aquí multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el diferencial de volumen sobre el volumen igual a 0. Ok, operemos esto de aquí que está entre paréntesis. Tenemos diferencial de la temperatura sobre la temperatura más capacidad calorífica molar sobre capacidad calorífica molar a volumen constante menos 1. Y todo esto multiplicado por el diferencial de volumen sobre volumen igual a 0. Pero Cp entre Cv ya sabemos que lo hemos definido como la letra gamma. Entonces tenemos diferencial de la temperatura sobre la temperatura más gamma menos 1 multiplicado por el diferencial de volumen sobre volumen igual a 0. Y tenemos una ecuación diferencial con dos variables, las cuales vamos a integrar. ¿Sí? Integrando, integramos a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Y tendría integral del diferencial de temperatura sobre temperatura más, como gamma es una constante, ¿sí? Es la relación de dos constantes y uno es un número, es un constante, eso sale la integral, tendré gamma menos 1 integral del diferencial de volumen sobre el volumen igual a la integral de 0. Y sabemos que la integral es la antiderivada, entonces yo digo, ¿qué función al derivarla me da 0? Una constante. Así que este lado de aquí me da una constante. ¿Qué tenemos aquí? La integral del diferencial de temperatura entre la temperatura. ¿Esto aquí es igual? Eso de ahí viene a ser igual al logaritmo neperiano de la temperatura. ¿Correcto? Logaritmo neperiano de temperatura. Neperiano de la temperatura. Más gamma a la menos 1 y la integral justamente también de diferencial de volumen sobre volumen es el logaritmo neperiano del volumen. Y fíjense, tenemos aquí logaritmos neperianos y se están sumando, esto aquí va a ser igual. A ver, ¿qué se puede hacer? Por teoría de los logaritmos, tengo logaritmo neperiano de temperatura más esto que está multiplicando puede pasar como exponente, logaritmo neperiano del volumen elevado a gamma menos 1 igual a una constante. Ahora, la suma de logaritmos es igual al producto de los números de los logaritmos. Tenemos logaritmo neperiano de la temperatura multiplicado por el volumen elevado a gamma a la menos 1. Eso es igual a una
constante. ¿Y ahora qué puedo hacer? Si yo elevo a la base neperiana, ¿sí? Se va el logaritmo neperiano, me quedaría t por volumen a la gamma a la menos 1 va a ser igual ¿a quién? A e elevado a esta constante. Pongamos que la constante es una constante k. K', vamos a poner, ¿no? Esto es igual a k, una constante k', una constante. Y e elevado a una constante me da una nueva constante, por lo tanto, es igual a una, si es una constante, ¿no? Constante, una nueva constante. Entonces, ¿qué puedo decir? Lo que puedo decir aquí en un proceso diabático para dos estados, ¿sí? Para dos estados diferentes, se cumple lo siguiente, ¿no? A ver. Para dos estados en un proceso adiabático, se va a cumplir que temperatura 1 por volumen 1 elevado a gamma menos 1 va a ser igual a una temperatura 2, ¿sí? Por volumen 2 elevado a la gamma menos 1. ¿Sí? ¿Y cómo se verá un proceso adiabático? Un proceso adiabático. A ver, veamos un diagrama. Diagrama de presión versus volumen para un proceso diabático. Presión versus volumen. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? ¿Qué podemos decir aquí? A ver, primero dibujemos unas isotermas para guiarnos. Isoterma y otra isoterma. A ver, concentrémonos en esta primera ecuación diferencial. Estas dos cantidades, ¿sí? Al sumarse me dan 0. Ahora, fíjense, gamma tiene que ser mayor a 1. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque sabemos de que CP siempre es mayor que CB. ¿Sí? Es mayor a 1. Entonces, algo mayor a 1 menos 1 sigue siendo positivo. Mayor a 1 menos 1 sigue siendo mayor a 1. Por lo tanto, la relación entre el incremento de temperatura y el incremento de volumen tiene que ser inversa. Si esto es positivo, ese tiene que ser negativo. Eso quiere decir que si se incrementa el volumen, la temperatura debe de caer. Y al revés, si se reduce el volumen, la temperatura debe aumentar. Entonces, en un proceso adiabático, ocurre que si estoy aquí en volumen 1, vamos a colocar aquí volumen 1 y aquí volumen 2, si por ejemplo, vamos a colocar acá, en el volumen 1 estoy en esta temperatura T1, esta es una isoterma T1, y en el volumen 2 estoy en esta isoterma T2. Entonces, si yo tengo una expansión, si estoy yendo del punto 1 al punto 2, ¿qué va a ocurrir? Por esta relación inversa que hemos dicho, ¿sí? Si aumenta el volumen, la temperatura disminuye. Entonces, una diabática va a ser prácticamente una línea que va a tener una pendiente mucho más empinada que una isoterma. Entonces, es una isoterma, esta es una diabática. ¿Estamos? Muy bien. Espero que haya quedado claro los 4 tipos de procesos que hemos visto. Hemos visto
procesos isocóricos a volumen constante, procesos isotérmicos a temperatura constante, procesos isobáricos a presión constante y finalmente procesos isoentrópicos o adiabáticos, donde no va a haber intercambio de calor. ¿Y por qué isoentrópico? Porque en un proceso isotrópico adiabático se conserva la entropía, pero eso lo vamos a ver más adelante. Este es el preámbulo para entrar después a la desigualdad de Clausius, pero previamente tenemos que ver el ciclo de Carnot, ¿sí? La entropía Carnot, y después entramos a la desigualdad de Clausius. Y más adelante ya hablaremos sobre la energía libre de Gibbs. Ok, espero que les haya gustado. Gracias. Nos vemos.